Bien, vamos a ver identidades para la suma y diferencia de ángulos, que es esta suma y diferencia de ángulos, son todas estas fórmulas, son 6 fórmulas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ver las identidades para los ángulos dobles y ángulos medios, que son otras 6 fórmulas. ¿Listo? Antes de que veamos esas fórmulas, recordemos que, por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 90 grados, esto yo lo puedo expresar también como la suma de dos ángulos de 45. O lo puedo expresar como uno de 15 grados más uno de, digamos este de 30 más 15 es lo mismo que tener uno de 45. O si yo quiero expresar, por ejemplo, 120 grados, lo puedo expresar, perdón, 60 grados, lo puedo expresar como 120 grados menos 60 grados. O así puedo expresar con sumas y restas los otros ángulos. O por ejemplo, yo puedo expresar 45 grados, que es lo mismo que tener un ángulo de 90 dividido en 2. ¿Sí? Entonces estaría utilizando aquí un ángulo medio, porque estoy dividiendo en 2. O por ejemplo, si tengo un 60 grados, lo podría expresar como 2 por 30 grados. ¿Sí? Entonces estoy utilizando un ángulo doble, porque estoy multiplicando por 2. Aquí estoy utilizando, para expresar 45, un ángulo de 90 dividido en 2, o sea, estoy expresando un ángulo medio. Aquí estoy expresando 60 como la resta o la diferencia entre dos ángulos. Y aquí estoy expresando el 45 como la suma de dos ángulos. ¿Sí? Entonces yo puedo expresar muchos ángulos en sumas, restas, divisiones o multiplicaciones, ya sea divisiones por 2 o multiplicaciones por 2, porque estamos hablando de ángulos medios y ángulos dobles. Ya teniendo claro eso de que yo puedo expresar cualquier ángulo, un ángulo, como la multiplicación por 2 de 1, el doble, o la división por 2 de 2, que sería el ángulo medio, o la suma y diferencia de ángulos. Entonces ahí ya puedo utilizar estas fórmulas. Entonces dice un ejercicio, por ejemplo, dice, yo quiero que me halle el seno de 120 grados, entonces utilizando la suma las fórmulas de la suma. Entonces tenemos las fórmulas de la suma y la resta. Entonces las de la suma sería esta, que está sumando, sería esta, que está sumando, y sería esta, ¿cierto? Como me están pidiendo que halles el seno, pues voy a utilizar esta. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar seno de... Entonces yo tengo que encontrar dos ángulos que me sumen 120 y que sean pues más fáciles de conocer, que generalmente son los ángulos especiales que son 0, 30, 60, 90, ¿sí? 180. Entonces generalmente utilizo esos ángulos para esas fórmulas. Entonces yo quiero expresar 60, lo puedo expresar como 90 y 30. 90 más 30, ¿cierto? Estoy sumando estos dos, me da 120, es esto que yo necesito acá, y estoy utilizando dos ángulos, donde esto sería alfa y esto sería beta. Y yo encontré dos ángulos cualquiera que me suman lo que me estoy pidiendo y me están pidiendo con seno, entonces la voy a utilizar con seno. Además esto me están pidiendo que es con la suma, entonces con la suma. Entonces ahí ya reemplazo lo de la fórmula, entonces dice seno de alfa, o sea de 90, por el coseno de beta, o sea de 30, más el coseno de alfa, o sea de 90, por el seno de beta, o sea de 30. ¿Listo? Ya reemplazaban la fórmula, es muy fácil porque simplemente ustedes cogen la calculadora y van sacando los valores. Entonces seno de 90, que me da 1, coseno de 30, que me da 0.86, más coseno de 90, que me da 0, y seno de 30, que me da 0.5. Entonces esto por esto me da 0.86 y esto por esto me da 0 y esto más esto me da 0.86. Quiere decir que el seno de 120 grados, que fue lo que me estaban pidiendo, debe ser 0.86. Entonces voy y lo compruebo. Seno de 120 es igual a 0.86. Entonces ya comprobamos la identidad. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Un ángulo como 120 lo utilicé con dos ángulos, lo descompuse en dos ángulos cualquiera, los que ustedes quieran, pero que les dé 120. Lo reemplazan en la fórmula porque me están pidiendo la de seno de suma. Entonces me están pidiendo la de seno de suma. Entonces la reemplazo ahí. Reemplazo los valores con la calculadora los hallo. Tengo en cuenta que hay que multiplicar primero esto y luego sí sumar los resultados. Y ahí me tiene que dar lo mismo que me daría el seno de 120. ¿Listo?
Ese sería para este primero. Vamos a hacer el segundo. Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Me están pidiendo una fórmula con coseno y que sea con resta. Entonces, acá tengo una con coseno y que sea con resta. Entonces voy a utilizar esa. ¿Listo? Entonces, coseno de dos ángulos restados que me den 15. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, 45 grados menos 30 grados. ¿Sí? Esto me daría 15. Entonces, como me están pidiendo coseno, acá está. Me están pidiendo con resta, entonces voy a utilizar esta fórmula. Y me están pidiendo que 15, entonces 45 menos 30, que fueron dos ángulos que yo me inventé, o que me dieron 15, y los utilicé. Entonces acá simplemente voy y reemplazo en la fórmula, entonces coseno de alfa, que es 45, por coseno de beta, que es 30, más el seno de alfa, que es 45, por el seno de beta, que es 30. Y hago exactamente lo mismo. Cojo los valores, entonces coseno de 45 es igual a 0.7, coseno de 30, que es igual a 0.86, más seno de 45, que es igual a 0.7, y seno de 30, que es igual a 0.5. Multiplico primero estos dos, 0.7 por 0.86, que me da 0.602, y multiplico esto, que es 0.7 por 0.5, que me da 0.35. Sumo estos dos y me da 0.952. ¿Listo? Ese sería el valor si yo lo sacara de coseno de 15. Vamos a ver si es verdad. Entonces coseno de 15 es igual a 0.96. Me dio una calculadora. Acá 0.95 porque nosotros perdimos cifras significativas que iban acá. ¿Sí? Por eso se pierde algo, pero el valor es muy aproximado, 0.9 y 0.9. Ya tenemos nuestro segundo ejercicio. Nos vamos con nuestro tercer ejercicio. Nuestro tercer ejercicio dice que es una fórmula con seno, pero que es para ángulo doble. Entonces las del ángulo doble son las que tienen 2 por. Entonces tenemos esta que es 2 por, y tenemos esta que es 2 por el ángulo, ¿sí? Estas son las del ángulo doble, estas tres. Entonces me están pidiendo la del seno, entonces es esta. Entonces yo copio la fórmula, seno de 2 alfa es igual a 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Acuérdense que siempre antes de empezar el ejercicio deben copiar la fórmula que utilizaron y ahí sí reemplazar. Me están diciendo de 60. Entonces yo puedo utilizar como seno de 2 por 30. 2 por 30 es lo mismo que 60. Entonces este ángulo fue el que yo me inventé para simbolizar ese 60. Un ángulo que multiplicado por ese 2 que siempre está ahí porque es ángulo doble, me da 60. Ahí está, 30. Entonces lo reemplazo acá en la fórmula. Dice 2 por seno del ángulo, o sea de 30, por el coseno de 30. ¿Listo? Ya tengo esos dos. Vuelvo y hago exactamente lo mismo. Cojo la calculadora. 2 por seno de 30 por coseno de 30 igual. Y eso me da 0.86. Quiere decir que si yo sacara el seno de 60 me debería dar 0.86. Entonces seno de 60 es igual a 0.86. Perfecto. Nos falta el último ejercicio, que es de ángulo medio. ¿Listo? De ángulo medio. Entonces me están diciendo, utilice la fórmula de coseno. Entonces la fórmula de coseno con ángulo medio es esta. Entonces la copio. Coseno del ángulo medio sobre 2 es igual a más o menos la raíz de 1 más coseno de alfa sobre 2. ¿Listo? Ya tengo la fórmula copiada. Ahora me están diciendo de 45. ¿Cómo puedo formar yo un ángulo de 45? Yo podría decir que coseno de 90 sobre 2. ¿Sí? Entonces alfa que terminaría valiendo 90. Esto sería igual a más o menos raíz de 1 más coseno de 90, que es el ángulo que estamos hallando, sobre 2. Lo hallamos con la calculadora, ¿no? Entonces 1 más coseno de 90 igual, dividido 2 igual, a eso le saco la raíz, igual, eso me da 0.7. Más o menos, cualquiera de los dos valores que me den. Entonces 0.7 es el valor que si yo lo hago debería darme. Entonces coseno de 45 es igual
a 0.7. Entonces ahí ya quedó realizado. Repito, entonces las identidades de suma y diferencia de ángulos, ¿para qué son? Para expresar ángulos diferentes con los ángulos que yo quiera escoger y reemplazar en las fórmulas, ya sea con suma o con resta, multiplicando por 2 que sería el ángulo doble o dividiendo en 2 que sería el ángulo medio. Eso es todo lo que es estas fórmulas. Simplemente es tener en cuenta las 6 fórmulas y saberlas aplicar en qué momento para los ángulos que me están pidiendo. Identidades para la suma y diferencia de ángulos, identidades para los ángulos dobles y medio. Espero que hayan entendido, nos vemos en la próxima.